Bien, buenas tardes con todos. Vamos a hacer esta clase de historia del Perú, ¿no? Tema número 3. ¿Cómo se va a dar, pues, la expansión europea? ¿No? A la par que nosotros acá estábamos también en otras situaciones. Obviamente, en otra parte del mundo también habían situaciones que se iban dando. Por ejemplo, ¿no? Los grandes descubrimientos, ¿no? Los descubrimientos que se fueron dando paulatinamente, ¿ok? Vamos a ver ahora, pues, ¿no? Tardes, Justo, profe. buenas tardes, ¿no? ¿De qué trata más que nada, ¿no? Donde empieza, pues, la era de los descubrimientos. Uno de los acontecimientos más importantes, ¿no? Fue la caída de Constantinopla en 1453, ¿no? Y el descubrimiento de América en 1492, ¿no? Son acontecimientos que son tomados como punto de referencia para restablecer el inicio, pues, de la Edad Moderna. Aquí, pues, ¿no? Como, mira, la expansión europea, ves ahí unas carabelas, ¿verdad? ¿Sí? Son embarcaciones que se realizaban, pues, para poder hacer los famosos descubrimientos en los diferentes continentes, ¿no? La destreza es de comprender y comparar, pues, la actitud, escuchar con atención el contenido, van a ser los factores que explican la expansión europea. Hay variados antecedentes para una misma historia, ¿no? Aquí lo ves, ¿no? ¿Por qué se produjo, por ejemplo, la expansión de los europeos? ¿Qué buscaban en sus viajes los europeos? ¿No? Son preguntas que son bastante profundas, ¿no? En los antecedentes que tenemos, los europeos conocían solo su entorno inmediato. En el siglo XIII, los viajes, pues, de Marco Polo van a permitir cierto contacto con el lejano oriente. Los mapas de la época tenían una imagen distorsionada, ya que las fuentes eran comerciantes y viajeros. Además, habían varias trabas mentales que no fomentaban la navegación ultramarina. Sin embargo, solo a partir del siglo XV, ciertos adelantos técnicos y cambios en la mentalidad van a permitir la arribada empresa. Comercio de productos orientales como las especias, sedas, porcelanas, etc. Y descubrir, ¿no?, nuevas rutas para romper con el monopolio comercial y por los reinos italianos. Bueno, ratito. Sepa que no entran a la hora y ya incomodan ya, ¿no? Yo los espero 5 minutos nomás. Ahorita ya estamos ya esperando mucho ya. Bien. Entonces, ¿no? Con los reinos italianos, descubrir, ¿no?, cómo se hace esta parte de los reinos australianos. La búsqueda de las especias, ¿no? Ahí ves, ¿no? La pimienta, el achiote, ¿no? La canela, etcétera, ¿no? Como, pues, de los árabes, ¿no? Al mundo de Occidente, o sea, a Europa, cómo eran, ¿no?, comercializados estas especies, como el jengibre, la nuez moscada, la canela, el clavo de olor, la pimienta, ¿no? Ahí está el frijol, mira, ¿ve? Hay una serie, ¿no?, de elementos, también los jarrones ¿no?, de grandes, o sea, artísticos, ¿no? Eran un arte, pues, ¿no? Y los vestidos también. Ahí está, mira, ¿ve? Ahí está para que, y ¿no? Mira la tela finísima, ¿sí? Que justamente, pues, los árabes se encargaban de hacer el transporte de eso, ¿no? Ahora, Marco Polo, de origen veneciano, va a iniciar los viajes en el año de 1255. ¿Ves? Ahí está, en un mapita, cómo hace sus viajes Marco Polo, ¿no? Desde Venecia, pasando por Constantinopla, ¿sí? Jerusalén, ¿no? Asgard, el desierto de Gobi, Pekín, ¿no? Singapur, ¿no? O sea, de Asia, África, Europa y Asia, ¿no? Mira,
Eran pues no los viajes de Marco Polo, no los grandes navegantes que ha tenido la historia. Factores de la expansión europea. Factores primero de nivel político. Las unificaciones territoriales y el deseo de los monarcas por expandir sus dominios. Hay grandes rivalidades políticas y económicas entre los diversos estados europeos. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa rivalidad, jóvenes? Porque obviamente todos querían el poder, todos querían riquezas, ¿no? Todos querían metales, todos querían piedras preciosas, o sea, de alguna u otra manera querían pues el poder, pero el poder económico, ¿no? Los nuevos estados nacionales fueron los que impulsaron pues, la expansión europea, reinos con más poder económico y autoridad, ¿no? La financiación de algunos de los viajes, el rey portugués Enrique el Navegante y los reyes católicos. Ahí está, pues, ¿no? Enrique el Navegante, quien crea, pues, su famosa escuela de navegación de Sagres, y los reyes católicos que unificaron España, ¿no? Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que posteriormente se convirtieron, pues, en aliados del gran, ¿no? Cristóforo Colombo, o sea, Cristóbal Colón, porque su verdadero nombre pues, era Cristóforo Colombo, ese era su verdadero nombre de Cristóbal Colón. La reina Isabel de Castilla le cambió porque decía que ese era un nombre muy feo. Así le dijo, ¿verdad? ¿No? Era un nombre muy feo, por eso que le puso Cristóbal Colón. Ahí está el mapita, ¿no? El reino de Portugal, ¿no? En verdecito, y en otro verde, ¿no? El reino de Granada, ¿sí? Con diferentes, pues, ¿no? El reino de Navarra, esta es España, ¿no? Aquí lo que está, pues, de blanco es la unión territorial en 1479. Lo que está de verdecito donde dice reino de Granada, no, la conquista en 1492 y la anexión en 1512, pues, ¿no? Ahí el reino de Navarra. Factores económicos. Ahí está. Las necesidades de expansión de los mercados capitalistas, o sea, el mercantilismo, era una política pues involucrada con la economía, o sea, con los intereses, ganancia, pues no querían ganancia de alguna manera, ¿no? No querían ser pobres y sobre todo pues querían ocupar los sitios de privilegio, ¿no? Es decir, en cuanto a poder, ¿no? Por ejemplo, no sabemos que Inglaterra, España, Portugal, ¿no? Y Francia estaban pugnando, ¿no? Por ser, estar en el bloque pues, de los mejores, no los más poderosos. Esto fue pues la política involucrada con la economía, ¿no? O sea, con los intereses. Después tenemos otro de los factores económicos, era la toma de Constantinopla y el cierre de las rutas terrestres a las Indias. En el siglo XV aumenta pues la población producto del desarrollo económico, ya que mejoraron pues las cosechas, ¿no? En toda la parte de la agricultura. Los factores técnicos. Mira, el desarrollo de las técnicas de navegación, desarrollo de la cartografía, ¿no? Desarrollo de las nuevas embarcaciones, ¿sí? Ahí está. No, y obviamente fue una serie de descubrimientos, ¿no? La brújula, el astrolabio, etcétera, ¿no? Las carabelas, que no eran embarcaciones más no frágiles, ¿ah? Sino eran más livianas, ¿no? Pero y más rápidas, sobre todo para el desplazamiento. El medio de viaje, la carabela, ahí está. Mira la carabela con todas sus partes, ¿no? Cómo eran las carabelas, cómo eran diseñadas, cómo eran construidas, ¿sí? Ahí está. Eran pues no en base al aire, las velas que tenían, ¿no? Unas enormes velas que tenían, mira, ¿no? Ahí están, ¿no? Se le he puesto así para que la pueda ver de la mejor manera. Instrumentos que hicieron posible el viaje, ¿no? La brújula, ahí está la brújula, mira, ¿no?
ahí está el astrolabio, que eran pues instrumento para la navegación, y los portulanos, que eran pues como una especie de planos que dejaban los pilotos, pues, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Eran pues cosas o documentos escritos que le permitían a los que siguieran haciendo las rutas, ¿no? Al menos una información, ¿no? Factores provenientes de la mentalidad de la época: el humanismo y el deseo de fama y de aventura, los relatos de lugares fantásticos y animales fabulosos. Científicos, los científicos van a recuperar pues, ¿no? ideas de la esferidad de la Tierra, ¿no? Ahí está. Como sostenían, ¿no? Algunos, por ejemplo, la idea, pues, por ejemplo, de Cristóbal Colón. Decía pues, que la Tierra era redonda, ¿no? Y no estaba lejos de ello. Factores religiosos: el objetivo de desarrollar una religión efectivamente universal como la que hicieron, por ejemplo, los españoles. Los españoles donde iban, ¿no? Donde iban, fomentaban pues la religión católica, ¿no? Llevaban la Biblia, llevaban sus curas, llevaban sus sacerdotes, ¿no? Para poder evangelizar, decían ellos, ¿no? ¿Sí? Ahora, la donación de los territorios por descubrir, nueva cruzada al exterior, la legitimidad, pues, ¿no? de la esclavitud de los infieles, ¿no? Porque los que no creían eran, pues, castigados, ¿no? El mundo en 1445, ¿no? Así se vislumbraba el mundo. Este es un dibujo, por si acaso, de un mapa, ¿no? Que tenían de ese entonces, ¿sí? Mapa luego de los descubrimientos de 1507, ¿no? Mira, ahí hay un mapita, ¿sí? Está bien hecho, ¿no? Ahí está. Los viajes de descubrimiento. Ahí están los viajes que permitieron, pues, el descubrimiento de América, ¿no? Y otros descubrimientos, pues, descubrieron también, descubrieron, por Brasil, ¿no? Descubrieron, las colonias, pues, de Estados Unidos, ¿no? O sea, una serie de descubrimientos. Acá tenemos, pues, ¿no? Las principales exploraciones de España y Portugal. La estratégica posición geográfica de Portugal y España les permitió protagonizar el proceso de expansión europea hacia el lejano oriente. Portugal, a través de la circunnavegación de África, ¿no? Lo va a hacer España con la travesía del Océano Atlántico, y en el siglo XV ambos países ya contaban con una larga tradición en viajes por mar, llegando pues a los archipiélagos de las Islas Azores, las Madeira y las Canarias, ¿no? Portugal. Los sectores nobles buscaban nuevas tierras que cultivar, mientras los comerciantes querían nuevas rutas comerciales, ¿no? Y lograr, pues, o sea, conseguir, ¿no? Oro, especias, marfil, esclavos, etc. En 1415 se llega, pues, a Ceuta, no, África, puerto de entrada al Mediterráneo, en manos de los musulmanes, y que permitía, pues, avanzar hacia Marruecos. Las exploraciones portuguesas. O sea, primero, ¿no? Las exploraciones era porque tenían que ir a indagar, ¿no? Así, viajes, ¿no? Para ver qué cosa había, todo eso para prepararse en los viajes del descubrimiento, ¿no? Gracias, pues, al apoyo del príncipe Enrique el Navegante, marinos portugueses realizan viajes más largos a lugares distantes. De hecho, sea de paso, ¿no? En su escuela de Sagres, ¿no? Enrique el Navegante proporciona una serie de datos, ¿no? Por sus estudios que él realizaba. Los portugueses fueron los primeros navegantes, ¿no? Que se introdujeron a la mar para poder, pues, emprender las famosas empresas del descubrimiento, ¿no? Expediciones portuguesas. Bartolomé Díaz alcanzó el extremo de África, al que bautizó como el Cabo de las Tormentas en el año de 1487. Vasco da Gama, el 18 de mayo de 1498, completó la travesía a la India al llegar a la ciudad de Calicut, y Pedro Álvarez Cabral
que tomó una ruta más larga que sus antecesores, se convirtió en el primer europeo que recorrió las costas de Brasil en abril del año 1500. Desde ahí viajó hacia el este, rumbo a la India, donde permaneció hasta 1501, ¿no? Y aquí pues fueron varios los descubrimientos, hallazgos que hicieron a lo largo pues, de las expediciones portuguesas, ¿no? Donde participaron no solamente Bartolomé Díaz, Vasco da Gama y Álvarez Cabral, ¿no? En ese orden. Factorías y fortalezas. Factorías eran pues donde reparaban las embarcaciones, ¿no? ¿Sí? Y las fortalezas eran pues donde guardaban ahí, ¿no? Muchas cosas, sobre todo a veces digamos, tesoros, ¿no? Que encontraban en diferentes partes y eran guardados ahí, pues, ¿no? El descubrimiento de América, ahí está nuestro amigo Cristóforo Colombo, el gran Cristóbal Colón cuando llega a la isla Guananí, ahí está, lo que es ahora en Salvador, pues, ¿no? Ahí está, ahí esa es la foto, no, que llega, ¿no? O sea, un lienzo pues, que encontraron ahí, ¿no? Y obviamente, porque ahí no había cámara fotográfica, pues, ¿no? Sino es un lienzo que hacen, ¿no? De acuerdo a los relatos que se realizaron y obviamente que dan esta imagen, ¿no? Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. ¿No? Primero, Cristóbal Colón tuvo que firmar una serie de documentos, ¿no? Para poder garantizar, ¿no? La ayuda que le daban los reyes católicos, porque primero él fue a Portugal, ¿no? Y en Portugal no le quisieron ayudar, ¿no? Se fue a España, no, y ahí sí le dieron, pues, ¿no? Le dieron ayuda, sobre todo la reina Isabel, ¿no? La reina Isabel inclusive le cambia el nombre, como te dije hace un rato, ¿no? Y ya no quería pues, que se llame Cristóforo Colombo, sino Cristóbal Colón, ¿sí? Y obviamente, ¿no? Se firman las capitulaciones de Santa Fe, ¿no? Dándole una serie de prerrogativas, atribuciones, derechos y deberes también, ¿no? A Cristóbal Colón. Y acá abajito en la otra foto tienes pues el descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿no? España buscaba una ruta alternativa para llegar a Asia, por lo que apoyó la expedición del genovés Cristóbal Colón, que pretendía llegar al oriente navegando por el oeste, atravesando el Océano Atlántico. Los reyes católicos financiaron la empresa del navegante, firmando el 17 de abril de 1492 las capitulaciones de Santa Fe, ¿no? Supuesta ruta hacia la India según Cristóbal Colón. Lo que está ahí azulito, ¿no? En la península ibérica, o sea, desde España, ¿no? Océano Atlántico, daba toda la vuelta por el borde casi, pasaba por Asia y llegaba a la India, ¿no? O sea, daba toda esa vuelta. El Océano Índico era considerado un mar interior sin acceso marítimo. El 25% menos era la estimación que tenía Colón de la circunferencia terrestre, o sea, 30.000 kilómetros. En 1492, el viaje de Colón llega pues, ¿no? a la isla de Guananí, ¿no? Una ruta codiciada por las coronas de España y Portugal. Se disputaban pues, la ruta de la India, financiando, ¿no? La primera, el viaje de Colón, y la de Portugal, el de Vasco da Gama. En 1497, 5 años después de Colón, Vasco da Gama da con la ruta hacia la India, pero rodeando el África, ¿no? El día 3 de agosto de 1492, 3 naves salieron de Puerto de Palos en España, dando inicio a una larga travesía. Los nombres de los barcos, ¿no? O sea, las carabelas, eran pues la Niña, la Pinta y la Santa María, que llevaban consigo a 90 tripulantes aproximadamente. El 12 de octubre, en la mañana, Colón y sus hombres desembarcaron pues en la isla de Guananí, que Colón bautizaría como San Salvador,
en el actual archipiélago de las Bahamas, ¿no? Ahora, aparte de eso, pues, ¿no? Colón hizo varios viajes más, no solamente hizo uno. Realizó 4 viajes, ¿no? Ahí está, la primera rayita que es media amarillita, ¿no? Ya. Recién ingresan, Dios mío, ay, me hacen perder tiempo. Ya. Bien, en el primer viaje, entonces, entre 1942 y 1943, ahí está con una rayita media amarillita, la rayita roja, ¿no? En el segundo viaje entre 1493 y 1496. El tercer viaje 1498 a 1500. El cuarto viaje entre 1502 a 1504, ¿no? Obviamente todas no tuvieron los mismos resultados exitosos, ¿no? Hubieron siempre problemitas, ¿no? En torno a los viajes, ¿sí? Por eso fue que Colón no daba pues su brazo, ¿no? A torcer, ¿no? Bien. A esta primera parte hasta aquí nomás, porque después vienen. Ok. Vamos a ver, ¿no? Cómo eran, pues, esta famosa era de los descubrimientos, ¿no? La caída de Constantinopla en 1453 y el descubrimiento de América en 1492 van a ser pues, acontecimientos que son tomados como punto de referencia para establecer el inicio de la Edad Moderna. Durante el siglo XV, la era de los descubrimientos, se dará inicio a las exploraciones de nuevos territorios, lo que trae como consecuencia el fin de grandes civilizaciones, como veremos en los capítulos posteriores. Pero para entender esta serie de exploraciones y descubrimientos, se debe tener en cuenta los factores o hechos que van a impulsar a los europeos a lanzarse a la conquista del Océano Atlántico, ¿no? Vencer al mare tenebrarum, ¿no? O sea, al mar tenebroso, que era pues el Océano Atlántico, ¿no? Y llegar sobre todo a nuevas tierras. ¿Cuáles fueron esos factores que van a permitir la expansión europea? Fueron diversos los factores que impulsaron a príncipes europeos, negociantes, marinos y aventureros a financiar y emprender los viajes de exploración. Pero el objetivo principal fue encontrar nuevas rutas comerciales para llegar a la India. Búsqueda de nuevas rutas a la India, Oriente. Primero, ¿no? El primer elemento o el primer factor tenemos la toma de Constantinopla, 1453. A pesar de sus diferencias religiosas y políticas, los reinos pues, de Occidente mantuvieron contactos comerciales durante la Edad Media. Los mercados europeos compraban diversos productos de la India y del Extremo Oriente, como por ejemplo el clavo de olor, la nuez moscada, la pimienta, la canela, el marfil o porcelana, ¿no? Como te he mostrado en las diapositivas anteriores. Sin embargo, el paso hacia Oriente a través del Mediterráneo fue bloqueado por el dominio islámico. Los turcos habían ocupado ciudades claves de acceso a Oriente, y una de ellas pues, fue Constantinopla en 1453. Este bloqueo obligó a los europeos, ¿no? Este bloqueo obligó a los europeos a buscar nuevas rutas para acceder a los mercados de Oriente. Después se va a dar la crisis europea. Europa gozó de un gran florecimiento económico entre los siglos XII y siglo XIII. Pero a esta expansión le siguió un gran retroceso en los siglos XIV y XV. Entre las causas de este atraso y crisis tenemos las famosas epidemias, o sea, la gran peste que hubo entre esos años,
las guerras entre naciones europeas, o sea, la guerra de los 100 años, y las guerras civiles, la guerra de las dos rosas, ¿no? La difusión de la religión católica. Los europeos que mantenían, ¿no?, el espíritu de las cruzadas estaban convencidos que la religión católica o la religión católica era la única fe verdadera y que su deber como buenos cristianos era difundirla a otros territorios. Para propagar su fe estaba permitido que el creyente usara la violencia. A esto se sumaba el sentido de la aventura que llevaron a muchos europeos a realizar intrépidas expediciones buscando riquezas que les trajera fama, fortuna y gloria, mejorando pues sus estatus sociales, ¿no? La búsqueda de riquezas y territorio. Los europeos buscaron oro para poder solventar las permanentes guerras, enfrentar la crisis y anexar nuevos territorios para los cultivos y obtención de materias primas, adelantos científicos y tecnológicos. La realización de largos viajes en alta mar requería de conocimientos e instrumentos que permitieran a los navegantes orientarse en el mar. Los conocimientos geográficos y astronómicos que se tenían no eran suficientes para emprender viajes seguros y de larga duración, pero de mayor importancia fueron los inventos relacionados a los conocimientos como la imprenta y el papel, como los relacionados a la guerra como la pólvora, armas de fuego, el transporte y la navegación como la brújula, el astrolabio, ¿no? Y otras nuevas embarcaciones como las carabelas, ¿no? Entre los conocimientos científicos e instrumentos técnicos tenemos lo siguiente: la brújula, instrumento pues, que sirvió para orientarse, ya que tiene una aguja imantada que apunta siempre hacia el norte, ¿no? Fue el italiano Flavio Gioja quien perfeccionó este instrumento. La pólvora fue conocida por los chinos, quienes utilizaron en la confección de los fuegos artificiales. Los europeos le darán un nuevo uso dentro de las armas, ¿no? La imprenta y el papel. La imprenta permitió la difusión de los conocimientos relacionados a la geografía y navegación. Los portulanos fueron mapas elaborados sobre la base de la experiencia de otros navegantes. En esto se representaban el trazo de las costas, ¿no? De las costas de los territorios, ¿no? En especial del mar Mediterráneo y del mar Negro. De igual manera, ¿no?, señalaban los ríos, bahías y la ubicación de los puertos conocidos y obstáculos, ¿no? El astrolabio fue un instrumento diseñado por los astrónomos árabes. Se le utilizó en el siglo XV para medir la altura de los astros, lo que permitió calcular la latitud en la que se encontraban los barcos. La carabela, la navegación a fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI experimentó un avance notable. Los pesados navíos utilizados en la Edad Media fueron sustituidos por una nueva embarcación, la carabela, que se mostraba más ágil y que ofrecía mayor seguridad a los tripulantes. La nao era una embarcación mucho más grande que permitía llevar pesados cargamentos. Los libros de pilotaje contenían la recopilación de los instrumentos de los pilotos, profundizando en los conocimientos de la geografía marítima. Bueno, el mar tenebroso, ¿no? O sea, el mar tenebroso era pues el Océano Pacífico, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. A ver si podemos desarrollar la separata. Página 42. A ver, página 42.
¿Listos? Porque tengo más que 5 minutos, chicos. ¿Ah? A ver, rápido. Ya, Dice profe, la ya. pregunta número Sí, 1. profe. Ya. Es el dibujo que se encuentra en las brújulas y marca los puntos cardinales. Carabela. ¿Cómo? Astrolabio. Ya, dice, es el dibujo que se encuentra en las brújulas y marca los puntos cardinales. Una flecha. ¿Ah? Bueno, Flecha, no, flecha ¿La norte. flecha norte? no. Rosa náutica. La rosa náutica, exactamente, porque, pero eso ya viene después, ¿no? Pero marquen ahí, por favor, la rosa náutica. Esa es la respuesta. ¿Ya? Ya, Entonces profe. dice, a fines de la Edad Media, los europeos mantenían el espíritu de puntos suspensivos o guerra santa. Eran las cruzadas. Marquen ahí. La guerra santa o la guerra de las cruzadas. ¿Ya? Las brújulas, la número 3 dice, la brújula fue un invento de los puntos suspensivos y fue difundida en Europa por los... Este es un Árabes. invento de los chinos, difundido Chinos árabes. por los Chinos árabes. árabes, profesor. Claro, claro. Muy bien. La número 4. Instrumento donde se recopilaban las instrucciones de los pilotos de las embarcaciones. Libro de pilotaje. Libro de pilotaje, muy bien, libro de pilotaje, muy bien. La número 5 dice, la expansión europea se inicia a partir del siglo Nai. XV. A partir del siglo XV, claro. Número Somos 6. 15. Instrumento que permite medir la altura de los astros. ¿Astrolabio? Astrolabio, pues claro. Astrolabio. Habla de astro, Astrolabio. ¿no? Astrolabio. Sí, ese era. Número 7. La denominación de mar tenebroso hace referencia al Océano Pacífico. Océano Atlántico. Muy bien. Claro, Atlántico, Atlántico. Número 8. La expansión europea también tenía objetivos religiosos como la expansión de la religión católica. Católica. Bien. Claro, la religión católica. Católica. Así es. Principal objetivo de la expansión europea. ¿Cuál era? Curiosidad Llegar a la India. Llegar a la India, muy bien. Llegar a la India, esa era la respuesta. Y la número 10 dice, fueron embarcaciones que se utilizaron durante la expansión europea. Las 3 carabelas también. Las carabelas. Claro, los naos, que eran embarcaciones grandes, y las carabelas. Los naos, que eran embarcaciones mucho más grandes que las carabelas, pues, ¿no? 2 y 3 La la respuesta D. es 2 y 3. 2 y 3 es la respuesta. ¿Ya? Profe, la 5, ¿cuál era la respuesta? Ya, ahí te doy el dato. 15. La E. 15. Ahí. La D de dedo. Siglo XV. ¿Alguien más que le falte? La 2, profe, la 2. La 2 dice las cruzadas. La respuesta es las cruzadas. Profesor, la 3 me puede decir, por favor. Claro, chinos-árabes. Chinos-árabes. Profesor, cuídese. Muy bien, Gracias. ya me queda poquísimo tiempo, chicos. Hasta Será luego, hasta la profesor. próxima semana. Profe, cuídese. Cuídense, cuídense. Ya nos estamos viendo. Hasta la próxima semana. Cuídese. Hasta luego.